Pon a prueba tu conocimiento. ¿Es falso o verdadero? Abraham es considerado el padre de la fe musulmana. ¿Es falso o verdadero? Abraham es considerado el padre del pueblo judío y el cristianismo, pero no del Islam. Daniel fue arrojado al foso de los leones por no adorar al rey Darío. ¿Es falso o verdadero? Daniel fue arrojado al foso de los leones por desobedecer un decreto real que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey Darío. El éxodo de Egipto, liderado por Moisés, es conmemorado en la festividad judía de Pesach. ¿Es falso o verdadero? La festividad de Pesaj conmemora el éxodo de Egipto y la liberación del pueblo judío de la esclavitud. El éxodo de Egipto, liderado por Moisés, ocurrió aproximadamente en el siglo XIII antes de la era actual. ¿Es falso o verdadero? La fecha tradicionalmente aceptada para el éxodo de Egipto es alrededor del siglo XIII antes de la era actual. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmel. ¿Es falso o verdadero? Elías desafió a los profetas de Baal en un enfrentamiento en el Monte Carmelo para demostrar el poder de Dios. El profeta Samuel ungió a David como el primer rey de Israel. ¿Es falso o verdadero? Samuel ungió a Saúl como primer rey, no a David. El reino de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722 antes de la era actual. ¿Es falso o verdadero? El reino de Israel del norte fue conquistado por los asirios, llevando al exilio de las tribus del norte de Israel. El Reino Unido de Israel se dividió en Israel y Judá después de la muerte de Salomón. ¿Es falso o verdadero? Después del reinado de Salomón, el reino se dividió en el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. El rey David escribió el libro de Proverbios en el Tanaj. ¿Es falso o verdadero? Aunque David escribió muchos salmos, no se le atribuye la autoría de Proverbios. El rey David escribió todos los salmos en el Tanaj. ¿Es falso o verdadero? Aunque David escribió muchos salmos, no se le atribuye la autoría de todos los salmos. El rey David estableció Jerusalén como la capital de Israel. ¿Es falso o verdadero? David conquistó la fortaleza de Jebús y la transformó en la ciudad de David, estableciendo Jerusalén como la capital de Israel. El rey Salomón construyó el primer templo en Jerusalén. ¿Es falso o verdadero? Salomón, hijo de David, fue responsable de la construcción del primer templo. El segundo templo fue construido por los judíos que regresaron del exilio asirio. ¿Es falso o verdadero? El segundo templo fue construido después del exilio babilónico, no asirio. Jerusalén fue conquistada por los babilonios en el año 586 antes de la era común. ¿Es falso o verdadero? Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor y las fuerzas babilonias, llevando a la destrucción del primer templo. Josué sucedió a Moisés como líder del pueblo de Israel. ¿Es falso o verdadero? Josué, discípulo de Moisés, fue elegido para liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. La batalla de David contra Goliat es relatada en el libro de Samuel. ¿Es falso o verdadero? La narrativa de David enfrentándose a Goliat, el gigante filisteo, se encuentra en el libro de Samuel. La conquista de Canaán por parte de los israelitas ocurrió antes del éxodo de Egipto. ¿Es falso o verdadero? La conquista de Canaán ocurrió después del éxodo de Egipto, liderada por Josué. La reina Esther vivió en Asiria y se casó con el rey Asurbanipal. ¿Es falso o verdadero? Esther vivió en Persia y se casó con el rey Asuero, no en Asiria ni con Asurbanipal.
La Torre de Babel fue construida por el rey Nimrod en Babilonia. ¿Es falso o verdadero? La narrativa de la Torre de Babel no menciona a Nimrod como el constructor de la torre.